Muy buenas. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Y aquí está este servidor con el deseo de seguir compartiendo mensajes del santuario que son trascendentales para comprender la magnífica obra final de Cristo Jesús para finalización del maravilloso plan de redención. Recordemos que Él vino, moró entre su pueblo, vivió una vida santa, perfecta, en obediencia a los requerimientos de nuestro Padre Celestial, ajustado a lo que dicen las Escrituras, viviendo por un así dice el Señor. Sin embargo, viviendo una vida santa, dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos de las garras de Satanás. Murió, resucitó y subió a lo alto a seguir el plan de intercesión, de redención. Y en estos últimos tiempos está en el lugar santísimo haciendo expiación por nuestros pecados. La cuestión de todo esto es que debemos entender, mire lo que dice la mensajera del Señor con respecto a este maravilloso plan. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 5, página 77. La correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El Evangelismo, capítulo 8, página 165. Muchos de nosotros no tenemos todavía una alta comprensión del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Por eso muchas veces andamos como andamos, porque no hemos entrado al lugar santísimo, como dice el libro de Efesios, que por fe debiéramos estar en el lugar santísimo, permitiendo que la gloria de Dios transforme nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Es interesante porque en este maravilloso libro que el Señor me permite tener para compartir estos temas, dice lo siguiente: meditemos en el tema de la justicia de Dios. Vemos ahora muy poca justicia en este mundo. ¿Por qué entonces, sin la esperanza fundamental de la justicia de Dios, no habría ninguna esperanza de justicia? Alguien escribió: el tabernáculo es una pieza de tierra santa en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Vamos a leer Primera de Pedro 1, 14 al 18, pero antes vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, por darme este privilegio, este honor de compartir estas verdades santas de tu palabra, fundamentales y trascendentales para el tiempo que estamos viviendo, Señor. Bendice este mensaje, bendice al servidor que lo está haciendo, toca mis labios con el carbón de tu altar, límpiame, purifícame de mi pecado, y que ese fuego santo purifique mis labios para que sea digno de compartir esta santa palabra, que sea palabra de Jehová lo que salga de mi boca. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él, el santo y fiel consolador, guiándome a toda verdad. Y bendice a la persona que lo va a escuchar y que este mensaje pueda ser compartido y entendido. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro 1, 14 al 18. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, que no sigamos como si no tuviésemos conocimiento, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Levítico 19:2 dice lo mismo: sed santos porque yo soy santo, yo Jehová.
Y si invocamos al Padre que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero inmolado sin mancha y sin contaminación. O sea, cómo vivir una manera que se ajuste a la regla divina. ¿De qué modo entiendes tú la santidad de Dios? Para ti, ¿qué significa ser santo tú mismo? ¿Cómo puedes llegar a ser santo? Es una pregunta que debes reflexionar y tomar con la gracia de Dios y pidiendo sabiduría, reflexionar tú mismo o tú misma, ¿qué es vivir en santidad? ¿Qué es reflejar el carácter de Dios? Interesantes preguntas que debiéramos contestarnos en nosotros mismos. Porque recordemos que muchos en la iglesia puede que parezcamos santos, yo me incluyo ahí. Puede que parezcamos santos y algunos se creerá más santo que otros. Pero resulta que esos que se creen santos están más perdidos que aquellos que criticamos y les hacemos oprobio y les hacemos la vida imposible. Y eso también lo tenemos en la Biblia. Vamos a leer en el libro de... Escucha. Los hijos de Elí son un ejemplo de personas que estuvieron cerca de Dios, pero que perdieron el aprecio de su santidad. Vamos un momentico a 1 Samuel 2:12 al 17. 1 Samuel 2:12 al 17. 1 Samuel. 1 Samuel 2:12 al 17. Primera Samuel 2:12. Muchas personas en la iglesia se creen santos porque tienen cargos, porque tienen una dirigencia, tienen algún ministerio. Pero le voy a comprobar con la Biblia de que muchas veces no es lo que parece. El monje, aunque se vista de lino, muchas veces no refleja lo que es. Dice así: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que, cuando alguno ofrecía sacrificio, mientras era cocida la carne, venía el criado del sacerdote, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. O sea, cuando iban al templo a ofrecer los sacrificios, estos sinvergüenzas hijos de Elí habían pervertido el plan de sacrificios como Dios lo había ordenado. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y Dios había ordenado que fuera cocida, asada, bien hecha.
Pero ellos no lo hicieron así. Y si le respondía el varón, quémese la grosura primero. La grosura quiere decir grasa, el pecado, que eso es lo que significa la grosura. Y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Quizás en la iglesia hayan hermanos que tienen cierto liderazgo en la iglesia y cree que hacen bien, pero aquí dice la Escritura que ellos no actuaban en conformidad con la voluntad de Dios. Y cuando no se actúa en conformidad con la voluntad de Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no tiene conocimiento de Jehová. Porque el que hace la voluntad de Dios tiene conocimiento y es temeroso de Dios y hace lo que a Dios le agrada. ¿Cómo puedes evitar perder el sentido de la santidad de Dios? ¿Por qué la oración, el estudio y la obediencia son vitales para ayudarte a conservar el sentido de la santidad de Dios? Nuestro Padre Eterno, cuando le buscamos de corazón, estudiamos la Biblia, oramos y clamamos a Dios por sabiduría y compartimos, para Él somos santos. Porque estamos en comunión con Él, porque hemos sido llamados de la cantera del mundo, hemos sido sacados de la cantera del mundo para ser un pueblo santo, peculiar, hacedores de buenas obras. Pero dice el libro deseado de toda la gente y palabras de vida del gran maestro, que desafortunadamente esa peculiaridad se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Por eso Satanás se burla de Dios. Porque nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Hacemos lo que a nosotros nos parece bien, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Por eso es interesante entender y comprender todos estos temas del santuario, porque nos muestran qué hace Dios y cómo actúa tanto con el pecado como con el pecador. Este tema es para personas que se arrepienten de corazón y vienen y le dan la oportunidad a Cristo Jesús de que transforme sus vidas. Pero debemos estudiar, y cuando ya tenemos el pleno conocimiento, entonces entregamos la vida a Jesús a través del bautismo y comenzamos de verdad un estudio profundo de las Santas Escrituras. Y todos estos temas nos vienen muy bien para entender y comprender qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo por nosotros. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces al animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Patriarcas y Profetas, página 367-368. La pregunta importante es, ¿cómo te ayuda esta cita a comprender las formas en las que la salvación por fe se revelaba en el servicio del santuario? Como leí al comienzo, debemos tener un claro concepto del santuario hebreo, porque allí era simbólico y era literal. Y ahora debemos entenderlo de una manera espiritual,
sabiendo que lo que se hacía allí eran las realidades que se realizan en el cielo a través de la obra final de Cristo Jesús, nuestro Señor como sumo sacerdote. Hay un tema aquí, hay un tema en el libro de los Salmos. Los Salmos hablan mucho del tabernáculo, del santuario, del templo de Dios. Y vamos a leer un momentico allí, Salmo 73. Salmo 73, porque allí hay un tema maravilloso para meditar en el Salmo 73. Salmo 73. ¿Por qué les doy esta cita? Porque yo quiero que no solamente escuchen, sino que mediten en la palabra y tomen sus propias decisiones, porque Dios no ha dejado a nadie sin conocimiento. Tenemos todo el conocimiento en la palabra de Dios. Por eso debemos estudiar el sagrado libro. Dice el Salmo 73. Vamos a leer el Salmo 73, a ver qué nos dice. Salmo de Asaf. Asaf le pasaba lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Sentimos envidia de los arrogantes, de los que aún despreciando la voluntad de Dios, además ignorándolo, no reconociéndolo. Entonces, nosotros o muchos de nosotros sentimos celos, envidia de esta gente, porque sin ser conocedores de Dios, sin obedecer y blasfemos, obtienen grandes beneficios y con creces en el mundo. Y mira lo que le pasaba a este hombre de Dios. Salmo de Asaf. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, antes su fortaleza está entera. No sufren trabajos como los demás mortales, ni son azotados como el resto de los hombres. Está quejándose el hombre, porque ve las injusticias que pasan en este mundo, como leíamos hace un momento. Por tanto, soberbia los corona. La violencia los cubre como un manto. Sus ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Blasfeman y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. O sea, son blasfemos, arrogantes, irreverentes. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de abundancia son extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, muchas veces somos tan atrevidos y arrogantes que, ¿qué va a saber Dios lo que yo hago? Y no sabiendo que Dios conoce todo, aún lo más profundo de nuestro ser, según 1 Samuel 16:7. ¿Y acaso hay conocimiento en el Altísimo? ¡Qué error más grande! Lanzar estas palabras tan arrogantes al Todopoderoso nuestro Padre Celestial. Sigo leyendo, versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia.
pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, este hombre no entendía por qué estas cosas tan contradictorias. Y lo mismo nos puede pasar a muchos de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque aunque no tengo riquezas, tengo la mayor de las riquezas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de mi Señor y Salvador, porque nunca me ha faltado de nada. Antes estoy seguro de que me ha dado de más. Me ha dado en abundancia. Y eso me es suficiente y alabo el nombre de Dios por ello. Vuelvo y leo. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces entendí la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Interesante. ¿Qué vislumbres obtuvo Asaf después de entrar en el santuario de Dios? Ahí debemos entrar nosotros por fe al santuario de Dios para entender y comprender como lo hizo Asaf. Vio la santidad, la gloria de Dios y vio que eso no es nada comparado con lo que se vive en este mundo y lo que disfrutan los demás, que cree que porque tienen grandes riquezas y tienen mayores favores que los demás, con eso son aceptos ante Dios. Y como le pasó a los hijos de Elí, para ser aceptos ante Dios hay que hacer su voluntad, ser obediente y por la gracia de Dios ser observadores de los principios morales y que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y capacite nuestra mente para la cultura del cielo y que con su gracia y su poder nos ayude a abandonar la cultura de este mundo, como lo hicieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías allí en el capítulo 3 del libro de Daniel. Aunque estaban en un país idólatra, ellos no se dejaron contaminar. Hasta que entré en el santuario de Dios, una y otra vez, los salmos muestran que el santuario desempeñó una parte importante en la relación entre los creyentes y Dios. Bien conocida es la firme convicción de David, expresó en el Salmo 23, de que en la casa del Señor habitaré para siempre. El principal deseo de David en el Salmo 27 era estar en la presencia de Jehová, una presencia que se experimentaba mejor en el santuario, a fin de mostrar cuánto se deleitaba en el santuario. David usó el rango completo de expresiones para referirse a él, llamándolo la casa del Señor, templo, tabernáculo y tienda. Allí uno puede meditar y contemplar la hermosura de Jehová. Salmo 27:4. Las actividades de Dios en el santuario ilustran algunos puntos vitales. Él protege al adorador con seguridad y lo esconde en su santuario, aún en tiempos difíciles. Salmo 27:5. Dios provee un refugio seguro y da paz mental a todos los que van a su presencia. Estas expresiones conectan la belleza de Dios con lo que Él hace por su pueblo. Además, el servicio del santuario, con su significado simbólico, muestra la bondad y la justicia de Dios.
Este servidor no se está inventando nada. Todo está escrito en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. En los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Cristo en su santuario y el conflicto de los siglos. Nada está inventado. Lo que este servidor humildemente hace es para la gloria de mi Señor y esperando y deseando que sea de bendición para ti es compartir las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios para que entendamos y comprendamos de una vez por todas que este mundo no ofrece nada bueno. Dice el predicador en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Este mundo está lleno de vanidad. No ofrece esperanza de ninguna clase. Aunque los gobernantes prometan paz y seguridad, ya vemos lo que está pasando en el mundo. Paz no hay, seguridad menos. Solamente hay incertidumbre, tragedias, inmoralidad, infortunios, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El objeto máximo del deseo más profundo de David no era solo estar en el santuario, sino también que Jehová estuviera presente con él. Por esto David resolvió buscar a Dios de todo corazón. Salmo 27, 4 y 8. Vamos a leerlo. Salmo 27, 4 y 8. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tú has dicho, buscad mi rostro, mi corazón dice de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese debe ser nuestro pensar. Estar siempre en comunión con Dios, vivir una vida en santidad, según lo dice la Biblia. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. No tal vez en la esfera de Dios, pero sí en nuestra propia esfera. La Biblia llama a cada aquellos que deciden andar en los caminos del Señor, los llama santos porque han sido sacados de la cantera del mundo para que sean un pueblo santo peculiar. Y lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres. Viviendo con humildad, con mansedumbre, poniendo en alto la palabra de Dios, vindicando, honrando y alabando a nuestro Padre amado y a nuestro buen Jesús, que nos dio ejemplo. Él dice, Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hacía Jesús? Oraba mucho y estaba en comunión con el Padre Eterno. ¿Y qué nos toca a nosotros? Seguir el ejemplo, orar y clamar a Dios por sabiduría y estar en comunión con Él a través del estudio de la Santa Palabra, las Escrituras, mañana y tarde, estudio matutino y vespertino. Es de la única manera que podemos estar firmes en la fe de aquel que nos amó y se dio por cada uno de nosotros, Cristo Jesús nuestro Señor. En el Salmo 73, Asaf se ocupa del problema del sufrimiento. No podía comprender el éxito aparente de los impíos. Mientras que los fieles eran afligidos, él mismo casi resbala. Pero entrar en el santuario marcó la diferencia para él. Allí, Asaf pudo ver el mismo poder y gloria de Dios que David menciona en el Salmo 63:2. Vamos a leer ese salmo que es interesante, a ver qué es lo que dice el Salmo 63:2. Vamos a leer desde el 1 porque es muy hermoso este salmo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde agua
no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué maravillosos. Estudiar la Biblia es una manera maravillosa, porque ahí hay manifestaciones del poder y la gracia divina para cada uno de nosotros. Y esas palabras son llenas de esperanza, nos infunden fe, gozo y alegría. Y reconoce que las condiciones presentes un día cambiarán y se hará justicia. Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria de Dios que pronto ha de manifestarse. ¿Cuánto aún nos falta por entender y comprender la voluntad de Dios? Y todo está en el libro sagrado. Esto no es un invento del ser humano, todo está en la guía espiritual. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es muy lindo estudiar la Biblia. Asaf pudo reflexionar de nuevo sobre la verdad y recibir una reafirmación de que, a fin de cuentas, los malvados están en terreno peligroso, resbaladizo, y que los fieles están seguros. Para quienes buscan a Dios, el santuario llega a ser un lugar de confianza donde Dios sobre una roca me pondrá en alto. El servicio del santuario enseña que podemos aprender a confiar en la bondad y la justicia de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro castillo fuerte. No hay por qué temer, solamente es tener confianza y seguridad en la palabra y las promesas de Dios, porque Dios no miente. Él dijo que nos cuidaría y nos protegería, pero debemos estar en comunión con Él. El próximo tema será el centro de actividad divina y comunal. Mi deseo, querido que me escucha y amado del Señor, consagra cada mañana tu vida a Dios y por la tarde recuerda agradecer a Dios por haberte cuidado durante el día. Y no dejes de estudiar la Biblia y pide a Dios sabiduría, porque es la única manera que podemos estar firmes en medio de la prueba. Se vienen días muy peligrosos y solamente el estar en comunión con Dios nos hace estar firmes, porque Él nos da su gracia y el poder para vencer en medio del conflicto. Y esa gracia es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios te bendiga y recuerda, si te agradó este tema, compártelo para que sea de bendición para otras personas. Dios te bendiga y hasta la próxima.